Buenos días, buenas tardes, todo depende de donde nos estén observando, viendo. Tenemos el agrado de presentar este nuevo espacio que le hemos denominado Psicólogos Online, junto a mi colega español Manuel García Pérez, un profesor que ya lleva muchos años ejerciendo la psicología en el campo clínico, educativo, investigación, autor de distintos libros, y para mí es un enorme placer estar hoy acá con él, compartiendo este espacio. Quiero recordar también que Manuel tiene una gran trayectoria en España, en Latinoamérica y en otros países, y tiene un grupo de investigación, de publicación llamado Albor, que con mucho orgullo y con mucho trabajo ha enriquecido a la psicología, y para mí, vuelvo a repetirlo, es un gran honor poder tener estas conversaciones que vamos a tener inaugurando un ciclo de psicología donde iremos trabajando distintos temas, y hoy en particular hemos decidido comenzar con el TDAH, los trastornos de atención y este universo tan amplio y tan complejo, con la idea de ir desmenuzando algunos aspectos sin poder acabarlo todo porque el tiempo no nos permite. Tampoco tenemos la intención de generar un curso o una capacitación formal, simplemente dos psicólogos que están separados por 10.000 kilómetros, que compartimos un amor por la profesión, experiencias similares y diferentes también, así que la idea es poder ofrecerles esto a ustedes. ¿Cómo estás, Manuel? Pues bien, salgo de un resfriado que he tenido hace unos días. Hoy luce un sol espléndido aquí. Ayer tuvimos una tormenta tremenda. Hoy luce el sol. Hace frío, pero hemos cerrado las ventanas y hemos puesto la calefacción y es un buen día. Y mi resfriado creo que no se notará tanto. Solo tengo un vasito con agua por si me quedo con la boca seca. Me haces hablar mucho. Si me haces hablar mucho, tendré que beber agua. ¿Tú, por allí, cómo Bueno, andáis? mira, yo tengo esto ¿Tú que tienes, en Argentina le llamamos los mates, tú y tienes hablando de Argentina y de los mates, no me he presentado. Voy a decir dos cositas de mí, porque si no van a decir, ¿quién es el otro que está ahí? Mi Claro. nombre es Luis Santiago Bagiones, soy psicólogo, también trabajo en el ámbito clínico y educativo desde el año 2002. Eh, También trabajo en el campo de las adicciones y bueno, y nos gusta la divulgación. Así que bueno, Manuel, no hay mucha más presentación. ¿Te parece que vamos con el tema? Sí, vamos adelante. Vamos a trabajar sobre ese tema tan efervescente desde hace unos años que se denomina TDA, TDAH. Bien. Te hago una pregunta como para arrancar. ¿El funcionamiento deficiente de la atención es equivalente a trastorno? ¿Podemos decir que toda aquella persona que tiene dificultades para focalizar, para prestar atención, tiene un trastorno o hay diferencias? Empezamos muy fuerte, Santiago, empezamos muy fuerte. La medicina y específicamente la psiquiatría ha conseguido implementar en la población general, docentes, familias, incluso psicólogos, la idea de que trastorno es un término que significa enfermedad. Pero esto no es cierto, ni siquiera digamos, en sus tratados, en los tratados de psiquiatría, no se concreta que el término trastorno significa enfermedad. Enfermedad física, algo que está mal, patología, digamos. El término trastorno es más psicológico que médico. El término trastorno quiere decir que vives mal. Por ejemplo, cuando alguien pierde un varón o una mujer, pierde la pareja, le abandonan, rompen un noviazgo y empieza a hacer tonterías y a estar alterado y a estar triste y a beber o yo qué sé, o a irse a bailar, los amigos, la familia dicen, oye, tú estás un poco trastornado, ¿eh? A ti te ha trastornado esa chica, a ti ese chico te tiene trastornado. Este es exactamente el concepto de trastorno. Y ahora, ¿qué sucede? Se dice, es que tengo un trastorno digestivo. Ah, eso es una enfermedad. No. Un trastorno No. digestivo es que, por ejemplo, pues consumes unas comidas picantes o alcohol, de repente empiezas a notar malestar de estómago, un ardor, un dolor que no te deja estar bien, no te deja sentirte bien. Y entonces, si eso es un rato, pues es un trastorno muy temporal. Y si llevas una semana, vas al médico y dice, mire, yo es que me encuentro mal, tiene usted un trastorno digestivo.
Ah, entonces eso es grave. Dice, bueno, depende. Si solamente es que tiene usted un poquito de hiperacidez gástrica, que se fabrica más ácido del que se debe, pues no es enfermedad. Pero si usted tiene una úlcera, se le ha estropeado la pared del estómago o del intestino, entonces tiene usted una patología, una enfermedad. Entonces, da igual, tengas lo que se llama un mal funcionamiento, sin lesión, sin daño, o tengas una lesión, tú puedes sufrir un trastorno, es decir, que vives mal. Ujú. La palabra trastorno se refiere a que vives mal contigo mismo, vives mal con tus compañeros de trabajo. El concepto que tiene la gente dice, estás trastornado, ¿eh? Tú estás últimamente muy trastornado. ¿Y qué tengo que ir al médico? Sí. ¿Para que me cure el trastorno? No. Para que te ayude a resolver eso que tienes que te trastorna. Entonces, cuando Bien, decimos trastorno, fíjate bien, Santiago, trastorno por déficit de atención, porque conviene hablar bien. Trastorno por, no por trastorno de. Trastorno D, por bien, déficit de atención. Pues quiere decir que probablemente tú tengas algo que se llama déficit de atención, lo que tú apuntabas. Si alguien tiene alguna deficiencia, algún déficit en el funcionamiento de la atención, eso le puede ocasionar un trastorno. Hombre, claro, claro, es que prácticamente a todos. Yo hago una broma muy interesante, todo el mundo conoce la historia de Colón, Cristóbal Colón, yendo así con sus carabelas, todos preocupados, y poniendo a los vigías diciendo, por el amor de Dios, a ver si ves tierra. ¿Y a quién subió Colón arriba? Pues no subió a uno con problemas de atención, porque ese hubiera dejado pasar todo el continente sin verlo. Subió a un tal, parece ser que se llamaba Rodrigo de Triana, dice, este pilla todo, este tiene una atención estupenda, así que sube Rodrigo, hace frío, te aguantas, hace calor, te aguantas, pero tú que tienes muy buena atención, te subes al palo mayor y estás todo el rato mirando que tú me vas a ver la primera gaviota o la primera mancha. Esa es así. Y al que no tiene muy buena atención, pues a baldear la cubierta. Estamos. Entonces, las personas nos diferenciamos en estatura, en agudeza visual, en, digamos, capacidad de razonamiento. Tenemos cualidades en mayor o menor grado por genética y por entrenamiento. Hay cosas que la genética nos limita ujú, y otras el entrenamiento. Y entonces hablamos de la media en esas cualidades, y quien está muy por debajo de la media se dice que tiene déficit en, y el que está muy por encima de la media se dice que tiene altas habilidades o altas capacidades. De manera que sí, a tu pregunta, mmm, ¿la deficiencia en el funcionamiento de la atención puede ocasionar un trastorno? Sí, pero trastorno sí, entendido como que, por ejemplo, a los niños, evidentemente, les perjudica mucho los aprendizajes bien. y a muchos adultos el desenvolvimiento en su trabajo. Bien, Manuel, a ver, siguiendo la línea de pensamiento que venís desarrollando, podríamos decir, y decirme si estás de acuerdo o no, que uno puede estar en algún momento de la vida en una situación de trastorno por déficit de atención, pero también puede salir de la zona de trastorno. En algún Pues momento puede salir de trastorno, porque sí, ha sí, refuncionalizado, ha entrenado, ha comprendido, ha incorporado estrategias, se ha valido de los aprendizajes, de los errores, y el impacto es mucho menor y podríamos decirlo que no está trastornado, no está acosado por los problemas, por los fallos, por la acumulación de frustraciones. Entonces, es exactamente. bastante elástico Sí, el sí, concepto de trastorno. Es una zona en la cual uno puede habitar un tiempo, también puede claro. salirse, a pesar de que haya un déficit en la Sí, atención. pero es que es algo similar a lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down conlleva unas limitaciones funcionales. Y eso ha supuesto un trastorno durante siglos a las personas así afectadas. Y en cambio, las sociedades desarrolladas han ido encontrando métodos de estimulación, de entrenamiento, la famosa estimulación temprana, cuando nace un menor y ya queda identificado que tiene la trisomía del par 21, el síndrome de Down, inmediatamente se inician actividades de estimulación sensorial, motriz. ¿Y qué sucede? Pues que van mejorando y tenemos ya muchísimas personas con esta dificultad, con este déficit de funcionamiento en algunas áreas perfectamente integradas socialmente, con niveles de escolarización elevados. Tenemos muchos ejemplos.
A veces se utilizan en exceso. En España hace años presentaron a un muchacho que había alcanzado unos niveles muy altos y poco más o menos pretendían que decirles a las familias que todos sus hijos e hijas podían llegar ahí, lo cual es otra falsedad. Es decir, no es solo el síndrome de Down lo que tiene una persona, no es solo el déficit de la atención lo que tiene una persona. Tenemos toda una serie de características y cualidades, pero en base a este concepto es en el que ya hace años nosotros presentábamos, mi colega Ángela Magaz y yo, ponencias y conferencias sobre la prevención del TDAH. Y nos encontramos con cierta resistencia de algunos profesionales que decían, pero hombre, ¿cómo dice usted prevención del TDAH? Si el TDAH es congénito. No, no, disculpe, el DAH puede ser congénito. El síndrome de Down es congénito, pero el trastorno por síndrome de Down no es congénito. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es congénito. Tienes delante de ti a una persona como yo, que soy una persona con déficit de atención con hiperactividad, que si yo tengo trastorno, pues en fin, venga Dios y lo vea. De hecho, lo que sí tengo muy claro es que yo he trastornado a algunos de mis profesores, que estaba muy alterada porque yo no me paraba en clase, yo me movía mucho, yo hablaba, yo no terminaba las tareas y entonces ella estaba desquiciada conmigo. Y así otras personas. Ahora tengo otros colegas que también se trastornan. Pero quiero decirte que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es congénito y no es para toda la vida. Pero la condición, ser una persona con un problema de funcionamiento deficitario en alguno de los procesos de la atención, eso es para toda la vida, pero se puede mejorar. Esa es lo que tú planteabas, pero se puede mejorar. A ver si lo paso en limpio, porque nos van a escuchar muchos padres, muchas madres, seguramente también muchos estudiantes de psicología, psicólogo joven y tal vez algún colega de nuestra edad. Lo que vos me estás diciendo que los problemas atencionales, que ya vamos a hablar un poco de la atención, porque no es un concepto unitario dentro de los procesos cognitivos, sino que involucra varias operaciones, pero la atención de alguna manera viene condicionada por factores genéticos y hereditarios. Todo apunta Eso no significa... Eso no significa necesariamente una patología o un trastorno, va a depender de muchos factores. Y si estamos hablando de trastorno, tenemos que saber claramente que el ambiente es el que de alguna manera también va a inclinar la balanza hacia la definición de un problema atencional, de un déficit atencional, o el ambiente nos puede ubicar perfectamente en una zona de fallo, de trastorno, de complicaciones en la vida, y de frustraciones por no poder alcanzar los objetivos, ya sea académicos, laborales, familiares, Así es. económicos. El ambiente aquí involucra y tiene mucho que ver en el tipo de eficacia, podríamos decirlo, ¿te parece? Sí. A ver, vivimos en un contexto. En el mundo castellano, la literatura, la filosofía, pues se hizo muy famoso la afirmación de Ortega y Gasset, un psicólogo, un filósofo de una altura impresionante, cuando dijo que el hombre es él y su circunstancia, es decir, lo que le rodea. El hombre aislado no existe. El Principito, famoso de Saint-Exupéry, que estaba él solito subido en un asteroide y estaba solo en un asteroide, no existe. De hecho, como mínimo tenía el asteroide al lado. Entonces, ese astronauta que se pierde en las películas de ficción y que se rompe el cordón umbilical con la nave y queda flotando en el espacio, en la nada, bueno, tendríamos a un hombre en la nada. Pero ese astronauta que está con un cordón saliendo a hacer una operación de reparaciones en la estación espacial y que mantiene un contacto por radio con el interior, es él y la circunstancia. En el mundo más profesional de la psicología fue unos años antes que Ortega, un hombre de una trascendencia tremenda, quien habló del modelo de campo, un psicólogo procedente de la filosofía, como todos en esa época, pero psicólogo, Jacob Cantor, una figura de una categoría también impresionante, quien exactamente hizo lo mismo, formuló un modelo para analizar la conducta, modelo que está impregnando también a la medicina, que hace años ya se llama medicina conductual. La medicina, lejos de ver solamente la patología del hígado, del riñón o del corazón, empezó a relacionar esa patología con las condiciones de vida,
con la conducta de las personas. ¿eh? Entonces, Bien, el hombre es él y su circunstancia, él su genética, la genética que bien. traemos, pero luego las circunstancias te pueden perjudicar más la genética o te pueden ayudar a superarlas. Ahí está la necesidad de conocer las características de la persona y adaptar el entorno mientras es pequeño, que seas niño. Luego, toda la vida no puedes estar siendo protegido por el entorno. Tienes que ser un adulto que aprende a vivir en el entorno. Pero durante la infancia el entorno se tiene que adaptar a ti. Y en esto es en lo que ha avanzado mucho la escuela, adaptándose a estos niños con mayor o mejor acierto, como todo, y las familias recibiendo asesoramiento adecuado. Hace muchos años a los niños con déficit de atención sostenida se les ataba, se les pegaba, se les castigaba, tratando de presionarlos para que tuvieran un comportamiento normalizado, el normal, pero era por Sí, sí, sí. desconocimiento, no por maldad. Se creía Sí, sí, que sí. eran así. Era un daño moral, de alguna Sí, manera, en los sí, principios que era un daño moral. Manuel, siguiendo lo que vos estás diciendo, los psicólogos, sobre todo los que trabajamos más en neuropsicología, que siempre nos hemos enfocado en la evaluación de los procesos cognitivos, en los tiempos, en el rendimiento, debiéramos empezar a hacer test de evaluación de ambientes trastornantes o no. Digo, sí. sería lo más justo. Bueno, los tenemos. Sería lo más justo Claro, tener un mecanismo de evaluación del ambiente, porque si estamos diciendo que un niño en un aula inclusiva, en un aula donde la diversidad está atendida, donde la diferencia individual es reconocida, ese es un ambiente menos trastornante. Si tenemos un aula normalizadora, rígida, exigente, moralista, seguramente ese ambiente será un disparador de estos fallos ujú, que ya vienen incorporados. sí, Entonces, bueno, cierto. no tenemos que sacar el acento cuando hacemos una evaluación de un niño, cuando hacemos la evaluación de un adolescente y de los procesos atencionales, que si bien tenemos muchas herramientas para medir, para la Sí, psicometría, no podemos descuidar que hay no, factores ahí ambientales claves mira, y muy sí. desatendidos. Mira, yo me considero muy afortunado. Primero, porque yo me formé como maestro, maestro de educación primaria, hice mi formación ahí. Tuve muy buen profesor de pedagogía. De los otros eran profesores normales, no tengo quejas, ¿eh? Pero eran normales. Pero el profesor de pedagogía, don Juan Manuel Moreno, era un hombre extraordinario, excepcional, con el que aprendí pocas horas, porque tampoco da para mucho un año de pedagogía en magisterio, pero fueron horas muy brillantes con lo que yo aprendí la base de la pedagogía, de lo que es pedagogía. Luego ahí me asomé a la psicología con dos profesores que no eran nada brillantes. Mis profesores de psicología en magisterio no eran nada brillantes. Pero bueno, me ayudaron a ver a través de una ventana y yo me acerqué a psicología para ver en qué medida la psicología me podía ayudar a ser mejor maestro. Y fue como un cuento de hadas. La verdad es que fue como un cuento de hadas. Tuve muchísima suerte porque tuve unos profesores que estaban formados en Inglaterra, algunos en Estados Unidos. Eran una primera generación en España de psicólogos no filósofos, porque todos los psicólogos venían de la Facultad de Filosofía. Tuve mucha suerte, algún profesor mejor, alguno peor, muy buenos de estadística, muy buenos de metodología de investigación, buenos de psicofisiología, de lo de la psicología evolutiva, eso es una novela que se podía pasar, ¿no? Porque eso es historia, ¿eh? Es historia. Hay mucha gente que está pegada a la psicología evolutiva, pues la psicología evolutiva es como la historia de España, que han pasado cosas, o la historia de Argentina, pues han pasado cosas, que no quiere decir que no merezca la pena conocerlos, merece la pena, pero no te forma como psicólogo, no te forma como psicólogo eso. Bien, seguro, seguro. No, eso no te forma. Lo que te forma es la psicología del aprendizaje, la metodología de investigación, la psicofisiología, que no creas que estás tratando con cosas etéreas, no, no, estás tratando con cosas que están basadas en neuronas, en células que funcionan, que suben y que bajan. Eh, Bien. y eso te hace bajar a tierra. Entonces ahí lo que yo aprendí efectivamente era, desde el principio, tuve conocimiento del modelo de campo de Cantor y desde el principio cuando empecé a trabajar consideré que lo que se hacía hasta esa época, que era evaluar a los niños, o sea, los padres te traen al niño al consultorio y tú le pasas test al niño, le pasas test, 3, 4, 20 test. Y a los padres les preguntas por su vida, por el nacimiento y cómo se llaman los abuelos, pero no evalúas eso que estamos hablando de
cómo interactúa la familia con el niño. Al profesor le preguntas que si estudia, si hace los deberes o no, pero no le preguntas cómo interactúa con el profesor, con el alumno o los compañeros. Por eso, al principio, uno de los primeros instrumentos que desarrollamos en nuestro grupo fue el perfil de estilos educativos. Y ese perfil de estilos educativos es un perfil, o sea, no te va a dar una puntuación, Sí, 33, sí, 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 sí. sino te da un perfil. ¿Cuánto de sobreprotector es? ¿Cuánto de punitivo es? ¿Cuánto de inhibicionista es? Y luego empleamos el término, bueno, el que correspondía en la época, ¿cuánto de asertivo? ¿Cuánto de padre asertivo? De padre Totalmente. que sabe lo que está haciendo, para qué lo está haciendo. Y entonces tenemos un perfil que evalúa a padres y a profesores. Es paradójico, Santiago, somos profesores Es los dos. paradójico, totalmente. De Era, hecho, Manuel, vos viste que hay alumnos que con un profesor logran atender, claro, trabajan mejor claro. y sale ese profesor, entra otro y empieza la inquietud, Pero empieza la interferencia atencional claro, pero la y la genética es la persona es la misma. misma. Claro, la Claro, genética es la misma. Entonces, eh, habría que algo pasa. replantearse, algo pasa. Ah, entonces es culpa del profesor. No, no, no. No es culpa de nadie. Culpa de nadie. La culpa lleva Bueno, un... No, culpa de nadie. Es, responsabilidad. Bueno, me da igual cómo lo llames. No, no da igual cómo llamemos a las cosas. Culpable es el que ha hecho algo a sabiendas. Sabe que con eso hace daño. Y responsable es el que no tiene claro que eso puede perjudicar y es responsable. Entonces, ¿es responsabilidad del profesor la falta de atención del alumno? No, no. El secreto está en la interacción, porque el profesor a mí, yo llevo formando profesores años y años, y entonces me dicen, claro, es que yo hago esto y con la mayoría de los alumnos me funciona y con otros no. Yo, ya, ¿y no ha visto usted cuando le han dado un fármaco que esto puede que a usted le vaya bien, pero puede que a usted no le vaya bien? Y que tenemos otro. Tenemos unos antibióticos, tenemos unos analgésicos, tenemos unos fármacos que van bien con la biología de determinadas personas y no van bien con la de otras. Es que las personas somos diferentes en origen. Es decir, en el momento que el espermatozoide entra en el óvulo, se acaba de crear un proyecto de ser que es diferente al otro, excepto que sea monocigótico, el gemelo. O sea, como sea dicigótico, ya no son iguales. Entonces, 9 meses. No vamos a hablar de influencias durante la gestación, dejemos eso para los médicos. Sale, ¡pum! Sacan a uno con el cordón umbilical. En la cama de al lado, en el quirófano de al lado, ¡pum! Sacan a otro. Son diferentes. distintos. Y van a Bien. seguir siendo diferentes a lo largo de los meses y años siguientes. Y cuando van al colegio, a la escuela, el profesor tiene 20, 25, 30 alumnos diferentes. Algunos más parecidos entre sí y otros más diferentes. El profesor, y yo lo aprendí de don Juan Manuel Moreno, no puede decir que como mi método funciona con 20, tendría que funcionar con estos. Es un profesor al que habría que retirarle la licencia para enseñar. Bien, bueno, volviendo, porque tenemos un espacio de poco tiempo y esto nos gusta a los dos y nos vamos a ir por las ramas. Entonces, en la evaluación de los trastornos por déficit de atención, ¿sí? Es ¿Sí? muy importante la evaluación individual, la evaluación neurocognitiva, Fundamental. pero fundamental también el barrido, digamos, del contexto, del medio ambiente. Es muy importante en el caso de que estemos hablando de niños que están en el proceso de evaluación, investigar qué sucede en esa aula, porque sabemos que los estilos de enseñanza tienen mucho que ver en la aparición del trastorno o no, y en Sí, todos los matices que hay intermedios, porque claro. son lugares donde los psicólogos tenemos que estar. No podemos estar solamente adentro de un consultorio o el neurólogo recetando un fármaco, son los lugares en donde tenemos que estar para disminuir el impacto del trastorno, porque sabemos perfectamente que modificando algunas variables ambientales, comunicativas, logramos mejor performance, mejor eficacia, y eso es lo que hace que el aprendizaje empiece a dejar la huella. Es así. ¿Es así? Es así. Bueno, Manuel, siguiendo con el tema, hace poco escribiste un libro Uh -huh. sobre eh, TDAH. trastornos por déficit de atención, sí, sobre TDAH particularmente, y en ese libro explicas varios puntos sobre la atención no como un fenómeno unitario, sino como compuesto por distintos procesos.
¿Te animás en poquito tiempo a contarnos de qué se trata? Sí, puede ser muy breve, porque aquí lo que se trata es de comentarlo en términos generales. Mira, se consideraba en el siglo pasado, durante el siglo XX, se consideró que la atención era un proceso unitario, algo unitario. Entonces, por eso se hablaba de déficit de atención. Yo fui formado así, a mí me formaron así. Me formaron en esto tanto en magisterio como en psicología. Pero en Ujú. 1995, que yo creo que en el tema de la atención 1995 es como 1492 que se descubre América, pues un neuropsicólogo norteamericano, presidente de la Asociación Americana, eh, Mirsky, Alan Mirsky, que ha dirigido durante años un conjunto de investigaciones con otros autores que no quiero menospreciar, otro es famoso Tatman, publica ya un modelo explicativo de la atención. Y ahí descubre América. Descubre América, es algo así como, hay un nuevo continente. ¿Cómo que es eso? Dice, sí, mire usted, la atención no es un proceso único. La atención es un conjunto de procesos. Y tú rápidamente lo miras y dices, sí, mire, todo empieza con lo siguiente. Focalización. O sea, usted esté donde esté, sentado, hablado, está donde está. Usted en un momento dado su cerebro atiende a un sonido, a una imagen, a un olor, a un contacto. Usted focaliza la atención. Somos muy visuales, entonces normalmente tenemos mucha focalización visual. En el aula fundamentalmente hay focalización visual en el profesor, en la pizarra, etcétera. Entonces, usted focaliza en un momento dado ahí. Y cuando el profesor dice, fijaros aquí en este mapa, a ver si veis, y los 20, vamos a poner 20 alumnos o 12 alumnos, tienen que Ujú. focalizar y todos lo ven o alguno no lo ve. Pues no lo veo, profe. ¿Pero cómo que no lo ves? Pues no lo ves que está aquí. Dice, pues profe, lo siento, pues yo no lo veo, los de al lado, pero no lo ves. Pues no lo veo. Y ese es un caso, el que tarda en verlo, al que le Ujú. dice, sí, pero fíjate en esto que está aquí al lado. Fíjate. ¡Ah! Sí, ya lo veo. Es el ejemplo de las figuras escondidas que todos hemos visto. Las figuras escondidas. Entonces, está el que se retrasa en verlo, que tarda tiempo, que le cuesta focalizar, y está el que lo ve cuando antes de que termine el profesor. Dice, ¿a qué le voy a Ujú. enseñar? Sí, sí, profe, ya lo veo lo que hay. Y el profesor, bueno, tranquilo. Dice, el chico tan contento, ya lo acabo de ver. El chico que lo acaba de ver se descubre muy eficaz y está contento. Y el que no lo Ujú. ve lo dice con tristeza. Y si le presionan mucho se termina enfadando, que es la ira por la Bien, frustración. Bien, ese es el primer proceso, focalización. la Es focalización. ser capaz de ver o de oír. ¿No, ¿No has oído este ruido? Yo grababa el otro día, hacía una autograbación, me estaba ayudando mi esposa y le dije que controlase, porque si no, no. Y cuando grabo, cuando luego lo voy a ver hay un ruido de fondo. Y le digo, pero vamos a ver, ¿no has escuchado que había un ruido de fondo? Ay, pues no me di cuenta. Yo, pues no me ha servido la grabación para nada, porque se ha metido un ruido de fondo y te tengo aquí para que lo compruebes. Bueno, no da lugar a una discusión conyugal, simplemente es un ejemplo. Que yo Ujú. tengo muy buena focalización, yo soy una persona con muy buena focalización y yo soy el que controla y ve el ruido y ve lo otro y otro no. Bien. Hace Y, unos, y- y luego está, esa focalización, vale, pero ahora hay que ser capaz de mantener el foco, mantenerlo durante un tiempo. Es decir, ser capaz de estar atento a la explicación del profesor, a cómo resuelve la ecuación, a cómo hace el análisis de la frase o de la palabra. Y hay niños escolares, que son capaces de estar tranquilos, quietos, manteniendo la atención, y luego hay otros que se distraen con facilidad y que que pierden la la capacidad de resistencia. mantener, no pueden mantener, Bien. no pueden. Entonces, aquí tenemos las dos grandes diferencias ya. Hay quien tiene buena habilidad para focalizar y quien la tiene deficiente. No que no tenga, no que no tenga, la tiene peor. Y a esto Sí. es a lo que llamamos eficacia atencional o calidad atencional. Te voy a explicar luego cómo los padres pueden ver esto en su casa rápidamente. Y los maestros también, claro. Y luego tenemos los de mantenimiento de la atención, los que Bien. no son capaces. Bien,
Junto a estos también hay otro proceso y es la capacidad de alternar el foco. Nuestro cerebro está preparado para alternar el foco, pero todos los docentes saben, porque han sido estudiantes, que cuando el profesor hace un dictado, empieza: el gato verde que salía de la cabaña se fue a no sé dónde, y los alumnos están escribiendo y alguno dice: pare, profe, pare. ¿Qué pasa? Que no le seguimos. ¿Qué es no les seguimos? Que tienen que procesar, focalizar lo que escuchan, pero tienen que focalizar lo que escriben. Porque, ojo, escribir no es una cosa mecánica, hay que atender a la escritura. Entonces ahí se dispara el grupo y están los que a un ritmo de dictado siguen al profesor y los hay que no siguen ese ritmo y que dicen: puede repetir, por favor, profe, más despacio. Y está el alumno que se pone nervioso y dice: joder, date prisa. Claro, porque el que es rápido alterna rápido y va deprisa. Alterna. Y el que es Bien. lento le cuesta alternar. Y cuando está focalizando en lo que oye al profesor, no puede Pierde lo otro. focalizar en lo que escribe. Pero sobre todo, cuando está focalizando en lo que escribe, no puede focalizar a lo que oye. Por eso le pide al profesor que repita. Entonces, esto es otro déficit posible, déficit de alternancia de foco. No lo complicamos más. Con esto acabamos de Bueno, matar el modelo de atención del siglo XX. Ahora, y agrego, sí, dime. y agrego una cosita. Vos hablaste de la focalización, ¿sí? Que es poder mantenerlo. Hablaste de los tiempos de sostenimiento, de resistencia al cansancio, de resistencia a las interferencias atencionales. Hablaste de la alternancia y me parece que faltaría la selección, ¿no? Porque muchas veces, entre todos los estímulos que hay que seleccionar el correcto, porque en un aula, cuando un profesor está dando No, una explicación, yo puedo estar seleccionando pero eso es focalización. Eso es focal. Eso es focalización. Lo que pasa es otra cosa. Lo que falta es otro la proceso. discriminación, pero a lo que me refiero es saber discriminar Pero el estímulo que es correcto. pero eso es codificación. Eso es Bien, bueno, codificación. a eso. Que eso es lo que nos ocurre. En todo el continente iberoamericano todo está en castellano, las señales son similares, pero en Europa, claro, en cada país tú vas por una autopista, sales de España, entras en Francia, las señales están en francés. Sí, si vas a París, Sí, ya pone París, pero si vas a otra ciudad de otro nombre, de repente no sabes cuál es el nombre, pero tienes que saber que ese es el nombre en Francia. En cuanto entres en Alemania, estás perdido. Estás perdido, en Alemania estás perdido. Allí no entiendes nada. O sea, está el que no ve las señales y que la acompañante le dice: pero no has visto, dice: yo ver sí lo he visto, pero no entiendo nada, no entiendo nada. Por eso las bueno. señales de tráfico Entonces, son internacionales: prohibido, aconsejable, precaución. Pero en cuanto tenemos escritura, ya no. Yo puedo focalizar, pero no tengo el código. Eso pasa en la escuela constantemente, porque si de un nivel académico a otro no se tienen los conocimientos, cuando vas a atender a una explicación del profesor, tú atiendes, tú focalizas, pero como no entiendes, pues no puedes ser eficaz. Y entonces bien. abandonas. Entonces tenemos esos procesos. Pero mira, Santiago, de verdad, llevamos años, probablemente desde el año 2000. En el año 2000 es cuando empezamos a diseñar el único test que hay en Europa para discriminar eficacia atencional y atención sostenida. El único que hay. Y empezamos a trabajar en escuelas con otros colegas en otros sitios y todo el mundo está al final de acuerdo que la falta de mantenimiento de atención no está tan asociada al fracaso de los escolares, tan asociada como la mala atención, la deficiencia, eso que tú acabas de decir, el no ver lo eficaz, el no darse cuenta de lo que hay. Y ahora, ¿qué prueba tan sencilla no mide, pero qué prueba tan sencilla para detectar a un niño de estos? Pues allí no sé si tenéis el libro de Wally, ¿dónde está Wally? Pero tenemos libros en los que hay que buscar diferencias, dibujos de diferencias, siempre hay juegos, pasatiempos de Sí, sí, sí. diferencias. Bueno, pues los propios adultos se dan cuenta de que en unas viñetas en las que hay que encontrar las diferencias, hay personas que las encuentran deprisa y personas que les cuesta mucho y que algunas
no las encuentran. Pero curiosamente, cuando les dan una ayuda, una guía, la encuentran. Luego no tienen problemas neurológicos, no tienen problemas neurológicos. Lo que tienen es un problema de habilidad, de capacidad desarrollada para reorganizarse en la imagen. Entonces, están los que sin entrenamiento ninguno, por habilidad congénita, ven las diferencias, pum, 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 y los que no las ven o tardan mucho en verlas. Estos niños son los que en el test salen con mala eficacia atencional, son niños que fracasan escolarmente en primero y segundo de primaria, Santiago, en primero y segundo, porque son los que no llegan a dominar la comprensión de las palabras, mecánicamente las aprenden, pero la comprensión y sobre todo el concepto de operaciones aritméticas. Pueden sumar, restar, pero no dominan el concepto. Y entonces se diferencian rápidamente en que al hacer ejercicios de cálculo, problemas aritméticos sencillos, hay un grupo de niños que los resuelve bien y otro que no hay manera que lo resuelvan si no reciben ayudas. De ahí, Bien, las clases muy numerosas hacen muy difícil al docente poder ayudar a estos niños. De ahí que se haya pedido en pedagogía que las clases sean más reducidas. Y como alternativa muy mal vista con los últimos años es clases más homogéneas. Si homogeneizamos un aula con niños de aprendizaje rápido, y dejamos un aula con niños de aprendizaje más lento, el docente puede adecuar el ritmo a estos niños, pero como eso es segregación, discriminación y patatín patatán se acabó, pues al final lo que sucede es que o se dan o las familias buscan ayudas extra a la escuela o la escuela puede proporcionar ayudas extra a estos niños, pero en el aula normal numerosa es imposible ayudar a estos niños que no tienen problemas de inteligencia, Santiago, porque cuando hemos no, no, medido no, lo sé, inteligencia sí, sí, son sí, sí, inteligentes. Es un problema de mala atención que entiendo. puede mejorar. Bien, Claro, puede mejorar. puede mejorar. Queda para otra conversación la atención en los entornos digitales, porque ahora tanto en el continente latinoamericano como en Europa, el aula presencial ha quedado eliminada o se está volviendo, pero mucho está pasando ahora por lo digital y me imagino que eso va a ser un desafío y empezaremos a ver otro fenómeno. Pero lo dejamos ahí en pausa. Nos queda poco tiempo y para cerrar esta primera charla, esta primera conversación, que vuelvo a repetir, no tiene el formato ni de una clase ni de un curso, simplemente poder conversar y poder llevar una visión diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en páginas y en publicaciones referidas al TDAH. ¿Qué le podemos decir a los padres? ¿Cómo empezar cuando hay sospechas de que está habiendo fallas atencionales, cuando estamos empezando a percibir la presencia del trastorno? ¿Qué es lo primero que debieran saber estos padres para orientarlos en resolver, cómo orientarlos hacia cómo Mira, Santiago, de alguna manera una, pesquisar si realmente estamos en el problema y cuáles son las habilidades que debieran desarrollar claro, según tu experiencia y luego te agrego algo al final y si querés ya ahí le podemos dar un cierre a esta mira, primera presentación. hacer asesoramientos, orientar es algo muy comprometido. ¿Por qué? Porque tú puedes orientar a alguien en la dirección correcta o no. Aquí se hacía un spot publicitario hace tiempo que provocó mucha risa y es que como unos visitantes de una ciudad le dicen a un natural, oiga, por favor, ¿me puede usted decir por dónde se va a no sé dónde? Y entonces el señor llega y dice, bueno, miren allí en aquella esquina, ¿ven aquel coche? ¿Ven aquel coche? Dice, sí, sí, dice, pues es mío. Dice, ya, pero, Claro. si lo que estoy preguntando es, ¿me puede decir por dónde se va? ¿Se ve aquel coche? Claro, todo parece, pues por allí. Sí, No, sí, pues sí. es mío, Pero el no. coche es mío. Bueno, entonces, cambiemos esto. Hay veces que a los turistas que preguntan por dónde se va a un sitio, alguien les dice, pues es por allí. Afortunadamente pasa otro y dice, perdone, perdone, ¿quieren ir ustedes a la catedral? No, 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 por ahí no. No, ¿cómo que no? Dice, no, 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 por favor, tienen ustedes que ir por allí. Y el turista se queda, bueno, pregunte a un tercero para desempatar, porque si le hago caso al que me manda en una dirección, no voy a llegar a la catedral. Entonces,
asesorar a padres, que lo voy a hacer, no hoy, sorpresa, no hoy, lo vamos a hacer el próximo día lo vamos a Dale. hacer con cuidado, pero asesorar a padres requiere tener claro hacia dónde hay que llevarlos. Entonces, hacia dónde hay que llevar a un chico con dificultades de atención sostenida es una cosa, y no es lo mismo que asesorar a padres con un crío, un menor, con mala eficacia atencional. Entonces, lo primero que tendrían que hacer los padres es aprender a detectar si lo que tienen en su hijo es, primero, un vago que no quiere hacer nada y entonces no tiene ningún déficit de atención, no tiene ningún déficit de atención, pero vamos, no, que los hay que se llaman caraduras, pero bueno, eso se detecta rápidamente, lo llevan al psicólogo, cuando llegan al psicólogo ya le veo asustado y digo, ya está, este es un cara dura, porque viene asustado. Los otros no vienen asustados, los otros vienen a pedir ayuda. Entonces, tenemos un pequeño cuestionario de muy poquitas preguntas, son pocas preguntas, muy fáciles, sobre cómo se comporta el niño en clase. Les vamos a hacer que te lo pidan, Santiago. Les vamos a hacer que te lo pidan. Porque así medimos también el interés de los padres, que te lo pidan. Bien. O que me lo pidan a mí. Entonces, tenemos un cuestionario Bien. que elaboramos hace 30 años y que hemos ido mejorando con la experiencia, con pocas preguntas, para poder decidir quién no puede tener déficit de atención, que es lo más importante. Mire usted, no puede ser déficit de atención. Si no cumple estas observaciones, no puede tener déficit de atención. Y si cumple estos, va a ser déficit de atención sostenida. Y si cumple estos otros, va a ser un déficit de eficacia atencional. Y por eso le tendremos que decir por qué calle se va a la catedral y por qué calle se va al ayuntamiento, que son lugares distintos. Entonces, y si cumple todos los criterios, que es muy bueno cuando alguien nos dice, y si cumple todos, digo, pues muere, no es nada. Dice, no, pues entonces tendrá los dos déficits. No tiene los dos déficits. Afortunadamente, que Dios no le da, no, decía un dicho aquí, a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Eso decía una tía mía, que no tenía hijos y me tenía a mí como sobrino. Y como era muy trasto, decía, no, desde luego el que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Así es que yo era el sobrino que le había dado el diablo. Eso era cuando pequeño. Luego de mayor ya me convertí en el sobrino que le dio Dios. Está bien. Restablecimos nuestros afectos respectivos. Prueba de ello hasta que me nombró heredero. Wow, qué No, cambio. no tenía grandes cosas, pero sí, no tenía grandes. Pero bueno, el Sí, gesto de perdona, si me tiene amor. que hacer heredero cuando yo tenía 6 años no me había dejado nada. Porque no me entendía, pero era porque no me entendía. Bueno, la cuestión es Bueno, esta. siguiendo con los padres, me estás Cuando hablando tiene de un todos los instrumento. déficits, no puede Sí, ser nada. Y ahora, si no tiene ninguno de esos, no tiene déficit de atención. Bueno, ¿y qué tiene? Usted, yo puedo mirar si tiene usted un tumor en el hígado, pero si le digo, no tiene ningún tumor en el hígado. Bueno, ¿y entonces qué tengo? Bueno, mire, yo solamente le bueno, puedo decir que no hay tumor en el hígado. Entonces lo iremos viendo. Y ahora, ¿qué habrá que pueden ver. hacer los padres? Que es el cierre que tú me pides. Mira, Santiago, nuestra experiencia durante años es que los padres tienen, por encima de todo, que conocer las características de su hijo. Tienen que conocerlas. Y para conocerlas, pues cuentan con ayudas. La ayuda del médico pediatra, que le informa sobre características biológicas, la ayuda del maestro, que conoce al menor y le dice, mire, su hijo es de los que van por aquí, van por allá. Y a veces la ayuda de un buen profesional de la psicología. Tengo que decir un buen profesional de la psicología, porque como hay tal variedad, somos una variedad increíble, somos un arco iris, pues entonces con un buen profesional de la psicología que le explique, que valore un poquito, valore un poco, aunque sea por videoconferencia, aunque sea por otro sitio, pero que valore y le diga, mire, su hijo tiene estas características. Y en función de esto, ¿qué pasa? Pues mire, si su hijo tiene déficit de atención sostenida, usted tiene que abandonar totalmente cualquier intento de que su hijo realice una tarea sin interrupciones un tiempo prolongado. Un tiempo prolongado. Bueno, ¿y cuánto es un tiempo prolongado? Compárelo usted con otros de su misma edad, de su mismo tipo. Compárelos, porque un tiempo prolongado de hacer una tarea no es el mismo tiempo en minutos de un niño de 5 años que uno de 15. ¿Vale?
y uno de 15 de uno de 20. Entonces, Ujú. tiene usted que comparar el promedio y no espere, no espere, no pida, no presione, ni siquiera incentive con la PlayStation que esté mucho tiempo haciendo la misma tarea sin moverse. Sí. Es decir, permítale usted que una tarea que le puede llevar 15 minutos la haga en 30, que la haga en 30, pero que pueda hacer pequeñas interrupciones, pequeñas, breves interrupciones. Porque, no lo vamos a explicar aquí porque no es un curso, pero está comprobado que lo que se produce en el cerebro se producen unos cambios en estos niños, en estas personas de baja atención sostenida, que requieren un cambio. Fíjate que lo estoy diciendo públicamente y es mi caso. Yo no puedo dedicarme unos días o unas semanas a un único proyecto. No puedo estar hora tras hora en un único proyecto. Yo llevo adelante 2, 3 proyectos. Por eso me dicen, es que tienes un currículum muy amplio. Digo que soy hiperactivo. Pero un hiperactivo no porque hagas muchas cosas, sino porque tengo que estar haciendo, pero Sí, no sí, las puedo sí. hacer seguidas. A ver, yo saco 2 libros a la vez, los termino a la vez, pero los voy escribiendo un día, un rato, uno, otro, hago cosas y las hago porque he sido entrenado, he sido educado, pero he sido educado, digamos que por familia, educadores tolerantes, han tolerado mi característica de que no puedo ponerme a hacer 4 cuentas de sumar, restar, multiplicar o dividir sin parar. Tengo que ponerme a hacer una. Y si noto, y si manifiesto cansancio, me tienen que dejar que me levante, que beba agua, que vaya al váter a hacer pis, aunque no tenga ganas de hacer pis, pero bueno, es que me levanto, que me muevo y a continuación vuelvo a hacer otra. Y dice, "Joder, es que esto entonces tarda mucho hacer los deberes". Sí, si fuera paralítico tardaría más. ¿Prefiere usted que fuera Bien. paralítico? No, usted preferiría que fuera un niño perfecto, una niña perfecta, pero no lo soy. ¿Qué le vamos a hacer? Mire, soy hiperactivo, pero a cambio guapo o guapa. Y ahora, ¿qué hacemos con los... O sea, dejarles que hagan sus tareas, recojan la habitación, recojan los juguetes en tiempos breves y que puedan hacer cambios. Y recompensarles, elogiarlos por realizar la tarea, pero no presionarles para que estén mucho tiempo, porque eso crea mucha angustia y lleva a la Bien. rebeldía. Y en los inatentos hay que guiarlos. Los padres tienen que guiar a sus hijos inatentos, los que tienen mala atención. No es cuestión de pon más atención. No, no se puede poner más atención, que lo que quieren decir es pon mejor atención. O sea, Sí, 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 sí. no va a mejorar mi atención porque ponga más atención. La atención no es cuantitativa. La atención no es cuantitativa. La atención es tiempo de focalización y eficacia. Por lo tanto, los padres deberían plantearse, si han identificado a este niño como tal, ayudarle. Ayudarle es no hacérselo, sino darle ayudas, guiarle. Fíjate aquí, mira esto otro, mira cómo este otro se hizo así, guiarles, guiarle. Bien. Sin Entonces, embargo, a ver, Manuel, sí, si vos estás de sí, acuerdo, yo de mi experiencia de trabajo con TDAH, si tengo que responder a la pregunta que te hice que, sobre los padres, eh, yo no concibo, este es mi estilo de trabajo, yo no puedo trabajar con niños o con adolescentes solo en consultorio, considero que es 50 y 50. El trabajo con los padres me parece sumamente importante porque creo que son ellos los verdaderos rehabilitadores, que son ellos los sí, verdaderos guías, y creo que los objetivos, yo siempre cuando viene una familia nueva a consulta veo qué tan persistentes son estos padres, qué tan motivados están como para sostener, y hablando justamente de la atención sostenida del hijo, yo trato de ver qué tanto pueden sostener una serie de estrategias y una serie de herramientas, porque hay una gran diferencia en los resultados cuando el papá y la mamá han entendido de qué se trata el funcionamiento cognitivo, las funciones ejecutivas, los tenemos, síntomas, y cuando han acondicionado el ambiente, la familia, y tienen la propia capacidad de gestionar la propia frustración, de poder tolerar los tiempos de espera, cuando el padre realmente ha hecho esa transformación individual y ha entendido de que esto va a llevar un tiempo y que hay que mantener constantes ciertas variables, los sí. resultados realmente son muy importantes, a diferencia de cuando queda un niño en manos del psicólogo solamente o del educador y los padres
no pudiendo entender y cooperar activamente. Mira, Santiago, Para mí es clave. nosotros elaboramos un protocolo, que es como va todo ya en este siglo XXI, ya todo se va protocolarizando. Es decir, hay que transmitir el conocimiento, los expertos, que son los que tenemos experiencia, no hay más. No es que tengamos más conocimiento, los conocimientos se llegan a adquirir igual. Yo formo en un posgrado a recién graduados y cuando termina el posgrado digo, yo ya no sé más que lo que os he enseñado. ¿Cómo que no? Digo, no, 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 no. Yo lo que sé ya os lo he enseñado. Los conocimientos ya los tenéis. Lo que no os puedo transmitir son 30 años de experiencia. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que mm, quienes hacemos protocolos somos quienes tenemos experiencia. Hacemos un protocolo y le facilitamos al Nobel, al psicólogo, al profesor Nobel, le facilitamos el método que se ha mostrado más eficaz hasta la fecha, siempre hasta la fecha, porque no hay ningún método absolutamente eficaz hasta la fecha. Y luego, en función del desarrollo de las circunstancias, esos protocolos se van ajustando, como se hacen en medicina, A ver, cuando le ponen a alguien una prótesis de rodilla, los traumatólogos siguen un protocolo, pero un protocolo pam, 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 y todas las prótesis las ponen igual durante un tiempo. De repente se encuentra que hay que hacer una mejora, se cambia el protocolo y todos pam, pam, pam con ese protocolo. Y pongo algo tan sencillo, entre comillas, como una prótesis de rodilla, que no es sencillo, pero bueno, por decir, ¿puedes ponerle una prótesis en la rodilla? Sí, sí, pero no es una cosa de que te quito y te pongo como un tornillo, pero siguen un protocolo. Nosotros elaboramos un protocolo que denominamos NEFES, niños eficaces con entrenamiento sistemático, y tiene 3 pilares, como tú acabas de decir, exactamente lo que tú acabas de decir, 3 pilares. Asesoramiento a padres en técnicas educativas. Usted tiene que conocer a su hijo y tiene que tratarle de esta manera. Pero entonces a los otros no les tiene que tratar exactamente igual, tiene que hacer este ajuste a este hijo. Si usted tiene un niño paralítico, a la hora de comer dice todos a la mesa, pero al niño paralítico le acerca usted la silla, ¿no? Sí, pues ya está. Y los niños dicen, ay, ¿y por qué no me acercas tú? Porque tú puedes caminar, hombre, pero tu hermano no. Vale. Yo a esto a los maestros de secundaria les he tenido que decir a veces. Digo, hombre, yo he venido al instituto, como vosotros me decís que hay que tratar a todos igual, pues yo el otro día entré, fui al ascensor y me veo a un alumno con una muleta y le digo, ¿tú de qué das clase? Y el chaval me dice, no, no, yo no doy clase. Entonces, ¿tú no sabes leer? Sí. Digo, pues no pone ascensor para uso exclusivo de profesores. ¿Tú eres profesor? No. Entonces, ¿tú por qué estás en el ascensor? Porque no puedo subir por las escaleras. Ah, claro. Los profesores empiezan a hacer así con la cabeza. Claro. Ah, No pues somos mira, todos iguales. pues mira, te voy a decir una cosa. Este ascensor solo es para profesores. Y si tú tienes un problema, te subes a rastras por las escaleras. Hombre, ¿cómo dices eso? Es una barbaridad. Eso es lo que ustedes les están diciendo a los alumnos con TDA o TDAH. Les están diciendo que se esfuercen. Pues el de la silla el de las muletas, que se tire a rastras. Pero eso es una locura. Estoy de acuerdo, yo estoy de Pero ese acuerdo. es el mensaje. Pero eso es así, así. ¡Ay! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Segundo pilar, asesoramiento a profesores. Asesoramiento sobre cómo actuar profesores o no. Elaboramos en España, nosotros fuimos los primeros en elaborar adaptaciones metodológicas, que luego, como este es un país que no reconoce el mérito a los colegas, pues entonces se lo han atribuido otros, luego lo difunden y no pasa nada, no importa, no tiene ninguna importancia, ¿vale? Pero el que inventó las gafas tenía nombre. ¿Eh? Ya, pero las gafas, no, el que inventó las gafas tenía nombre. Bueno, Hay alguien. por fecha, nosotros podemos documentar que mi organización es la que primero publica, a petición del gobierno de Extremadura, por cierto, a petición del gobierno de Extremadura, publica adaptaciones metodológicas en el aula. Y a partir de ahí se ha difundido por toda España, eso es cierto. Con muy pocos matices se han difundido por toda España, afortunadísimamente, que será el objetivo. Nosotros no somos como los americanos que queremos 1 euro por cada vez que estornude alguien. Bien. Pero no. Y el tercer pilar. Y el tercer pilar es entrenar en habilidades a los niños. Los niños tienen que aprender a vivir con una silla de ruedas. Los niños tienen que aprender a vivir con una prótesis auditiva. Los niños tienen que aprender a vivir con sus características. Entonces, los niños tienen que aprender a vivir con un síndrome de Down.
pero tienen que bien, aprender a vivir. Entonces, entrenamos a los niños en habilidades de regulación de la atención. Les entrenamos en habilidades de hacer afrontamiento a la frustración, porque van a vivir con eso. Les entrenamos en habilidades de relaciones sociales, porque no siempre van a vivir en un contexto de tolerancia y comprensión. Pero nuclearmente les entrenamos en habilidades de regulación de la atención. Elaboramos dos programas, uno Enfócate, con instrucciones y material para que se entrenen en mantener la atención tiempos progresivamente más largos. Y se consiguen. Está obvio. documentado que se consiguen. Y elaboramos después el programa Colombo, en nombre dedicado al teniente Colombo, al de la famosa serie Columbus, para desarrollar la eficacia atencional. Por cierto, para quien conozca a Colombo, Colombo es un hiperactivo clásico. No para quieto, siempre se va, siempre viene, siempre sube, siempre baja. No se está mucho tiempo, no es el prototipo de un Sherlock Holmes, que también va por ahí. Pero Colombo es el que lleva un ratito, pum, se va, pero Colombo ve todo. Colombo tiene una eficacia atencional Eficacia. impresionante, pero no está mucho tiempo. Y lo ve. Bien, Entonces, Manuel, entrenamos a los alumnos, asesoramos a padres y asesoramos a profesores. Y ahora coincido contigo. Los estudios que se han publicado, en Australia más que en otros sitios, apuntan a que cuando colaboran padres, profesores y el alumno mejora, no hay trastorno. Desaparece el trastorno en unos meses. Desaparece. No hay trastorno, pero sigue habiendo dificultades. Cuando deja de colaborar los padres, pero colaboran profesores y alumno, las cosas mejoran. Cuando no colaboran profesores, pero colaboran padres y trabajamos con el alumno, no va igual, pero mejora. Cuando le dejamos solo al alumno, chao. si es un niño de primaria, no hay solución, no va. Si es ya de secundaria a bachillerato, le entrenamos en autorregulación y digo, pues tienes que aguantar a tu padre y a tu maestro. ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Luego te Bien, acostumbras y aguantas a tus gobernantes. Tienes que aprender. O sea, los primeros que te mandan y te organizan la vida son tu padre y tu maestro. Pero después, ya tengo mayoría de edad. Sí, sí, sí. Mira la Casa Rosada, mira la Casa Blanca bien, o mira la Moncloa. Siempre tendrás que aguantar siempre. a los gobernantes que tratan de dirigir tu vida y tú tienes que aprender a vivir con tus habilidades. Que tienes un padre estupendo, felicidades. Que tienes unos profesores estupendos, felicidades. Que tienes unos gobernantes estupendos, felicidades. Dime dónde vives. Dime dónde Sí, vives. sí. Bien, el próximo día hablamos ya en detalle de cómo intervenir, si te parece. Sí, sí, Manuel. Bueno, nos quedan muchas aristas. Seguramente cuando subamos este material vamos a dejar espacios para preguntas, para interrogantes y nuestra idea es hacer lo que nos gusta, poder compartirlo y poder alimentarnos de las inquietudes, de las opiniones y seguramente de ahí vamos a ir construyendo camino. Sí. Este espacio que hemos denominado Psicólogos Online busca poder manejar una diversidad de temas. Hoy hemos empezado con este, seguramente le daremos una continuidad y un cierre, pero tenemos otras cosas y otros temas de los cuales nos ocupa la profesión, nos interpelan nuestros propios intereses, así que lo vamos a ir desarrollando. Y también supongo que la posibilidad para que te puedan contactar y me puedan contactar están abiertas para preguntas sobre este tema o intereses que ya tengan que ver con situaciones más profesionales, más de consultas específicas. En el caso de que te quieran ubicar, Manuel, a ti Pondremos, cómo se pondremos, puede hacer. al final del vídeo de esta grabación pondremos contactos contigo y conmigo, si te parece, ¿no? Ponemos correos Perfecto. de contacto. Yo, la verdad, si alguien conoce al director de Netflix, le agradecería que le hablara de Santiago y de mí, a ver si nos permite hacer alguna Sí. serie. Por dos Guionamos razones. algo Porque yo creo que con Netflix llegaríamos a muchísimas más muy personas lejos y y, capturaríamos más la atención. claro, Sí, claro, claro, y sí. podríamos ayudar a más personas. Entre medias, Netflix Bueno, ya nos daría alguna bonificación para mejorar nuestros equipos de grabación, para mejorar nuestro sistema. Vale, Santiago, si te parece, la damos por terminado y queda dale. que nos pregunten, que nos comenten lo que quieran, lo vamos recogiendo y en el próximo conversatorio hacemos un resumen y damos respuestas ya a inquietudes concretas que tengan.
Genial. Te mando un abrazo grande, estamos listos para la próxima.